Y en plena zafra, el gusto de recibir al médico veterinario Federico Santangelo, director de Agroideas. ¿Cómo te va, Fede? Bienvenido, buen día. Buen día, Julio. Buen día, Silvio. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Gracias a Dios, muy bien. Espero que vos también, Fede. Y no puedo no preguntarte, bueno, por lo que pasó el viernes por la tarde-noche, en relación concretamente a las declaraciones de la secretaria de Comercio, Paula Español, diciendo concretamente que no le iba a temblar el pulso al gobierno en cerrar las exportaciones si se seguía viendo lo que ellos advierten en el precio de la carne vacuna. Se ve que no advierten esta evolución en otros componentes de la economía local, solamente en la carne bovina. ¿Cuál es tu primera reflexión sobre esto? Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no, Silvio? Este, Parece que no aprenden las lecciones, los errores cometidos, quieren volver al mismo tema. Esperemos que haya sido un globo de ensayo para ver la respuesta y que pudiera llegar a responder el sector. Pero sacando de esto, como decís vos, la carne no es lo único que sube toda la economía, sube todos los precios de la inflación, va a estar arriba del 50% por lo que dicen los especialistas. La carne subió fuerte allá en noviembre, diciembre, enero, a partir de ahora subió un poquito, tal cual lo habíamos avanzado en este primer trimestre del año, pero no es lo que ahora ya empieza en un periodo de tranquilidad de precios, de firmeza, pero tranquilo, no esperamos una suba fuerte. Pero de ahí a querer cerrar las exportaciones nuevamente, bueno, es otra. Esperemos que sea una amenaza y que no quieran llegar a cometer un horror de los mismos porque no va a traer muchas complejidades al sector. El clima está tenso como para empezar a poner una medida de estas. No sé, me parece y espero que sea más un globo de ensayo que una acción concreta realizada. Sí, yo el sábado comentaba, ¿no? También contextualizando un poco los dichos de Paula Español el viernes por la tarde-noche a un medio colega, que esto se da en el contexto de una negociación con los frigoríficos exportadores, todavía no resuelta, para postergar o para prolongar el acuerdo de precios que venció el 31 de marzo y que vuelca semanalmente 10 cortes de carne vacuna a precios muy populares en 1.500 cadenas de supermercados. Y obviamente los frigoríficos exportadores quieren revisar desde los precios de ese acuerdo hasta las retenciones que tiene el complejo exportador, en tanto y en cuanto el 9% actual implica muchas dificultades para seguir volcando al mercado externo el volumen que Argentina por lo menos vendió el año pasado, ¿no? Sí, exacto, es tal cual. Por eso te lo tomaba como un globo de ensayo para poder negociar. Es buena la reflexión que hacías con respecto a los exportadores. Y bueno, pero Argentina, la demanda mundial sigue traccionando, China sigue comprando. Tampoco entiende la gente que si vos volcaras que el 75% de lo que se exporta es carne hacia China. Yo creo que si nosotros ponemos esa carne en las carnicerías para el consumo de la población, la gente empieza a tirar piedras a las carnicerías, no quieren comer esta carne, es algo que no se come en nuestro país. Obviamente que podría llegar a tener una incidencia en el corto plazo en tema de precios, pero bueno, no es una acción relevante y que favorezca a todo el sector, porque ya vimos lo que pasó 2008-2009 con Moreno, que era un peso pesado con respecto, comparado con esta secretaria de Comercio, destruyó la ganadería. En 2 años perdimos 12 millones de cabezas y tal cual nosotros lo dijimos allá en el 2010, que iba a llevar 10 años recuperar el stock, mira, todavía ni lo recuperamos. Se destruye muy rápidamente la ganadería y tarda muchísimo tiempo en recuperarse. Estamos en pleno proceso de zafra de ternero, Fede. ¿Qué es lo que están viendo ustedes desde Agroideas con lo que está pasando? Primero con la oferta y después con la comercialización del ternero. Mira, estamos, como bien vos decís, ya en plena etapa de destetes, en plena etapa de mayor salida de terneros de acá a mayo. Si bien hay firmeza en los precios, un ternero que anda en 2.15, 2.20, vemos esta, no te puedo decir tranquilidad de precios, subió, estuvo firme, ya la suba se dio a principios en febrero, marzo. Vemos esta firmeza por oferta de terneros.
y a partir de ahí vamos a ver valores similares más o menos a lo largo del año, hasta mayo, junio, perdón, y a partir de ahí, en cuanto declive un poquito la oferta, bueno, por ahí puede mantenerse la firmeza. ¿Quiénes están convalidando estos precios? Sobre todo cuando uno piensa en el macho, vos dijiste 2.15, 2.20 para un ternero de reposición. ¿Quién va en búsqueda de ese macho? ¿Qué destino tiene ese macho después? Más que nada, hoy hay que pensar en una recría, aquel comprador que hace una recría pastoril, el fildotero puro puede llegar a comprar para ocupar algo de corrales, si bien la ecuación en estos momentos no le da, al fildotero le puede servir comprar un animal liviano en donde después pueda meterle los kilos con un costo de la ración de recría un poco más acorde y meterle los kilos, ya sí ese ternero de 200, 220 que le resulta más pesado, pero básicamente hoy tengamos dos cuentas. El ternero vale por una cuestión de reserva de valor, vendemos una jaula de gordo y tenemos que reemplazarlo por patas, reemplazarlo por ternero, porque el productor, al no poder comprarse dólares, al no poder tener otras acciones financieras que mayoritariamente el productor las desconoce, se cubren patas. Entonces, lo que vemos viendo desde mayo del año pasado, con una firmeza del precio ternero, calcula que en la zafra del año pasado, a esta época, estábamos hablando de 100 pesos el macho y hembra, hoy estamos hablando de 220, pero a partir de a partir de mayo, junio, el ternero valía 140 y hoy llegó a 200, y eso es básicamente reserva de valor. Hoy el peso nuestra moneda no existe, no tenemos moneda, que una de las funciones de la moneda es reservar valor, entonces el productor se cubre cubriendo patas. Hoy hay que tener patas para no depreciar esa moneda. Está claro que el valor de la reposición subió un poco más que el valor del gordo. Y vos hablás de reserva de valor porque aquel que vende gordo no se quiere quedar en pesos y el que está en la actividad obviamente va a buscar patas, quizá perdiendo capital de trabajo porque no pueda comprar todo lo que fue vendiendo en función del número. Hablaste de una recría pasto. ¿Sigue siendo cuesta arriba el costo del kilo producido en corral hoy, Fede? Y eso depende un poco en función de qué sistema de producción tengas. Cada feedlot, cada establecimiento es muy particular, pero hoy podemos hablar de un animal liviano de 160, 170 pesos el costo del kilo ganado, por lo cual salís ganando poquito o empatando, entonces va en función también, bueno, de la ganancia, de la conversión, si el maíz es propio, si el ternero es propio, cómo compraste, cómo vendiste, con intermediarios, sin intermediarios, múltiples las ecuaciones que vos podés tener en estos momentos, y es tan fino el número que cada número de esos te incide, pero básicamente ese es el costo del kilo ganado, por lo cual podés ganar un poco, pero también depende de la relación compra-venta, que hoy es clave, ¿no? Entonces, es finito, como decís vos, el fildotero no puede cerrar las puertas, tiene que seguir operando para mantener la estructura a una pérdida, que es lo que venimos viendo o lo que se vio fundamentalmente en los dos últimos semestres de los 2 últimos años. A pesar de ir a pérdida, el fildotero sigue encerrando porque necesita trabajar, necesita cubrir sus costos operativos, los matarifes o los exportadores, que hoy son parte importante del llenado de los corrales, necesitan hacienda y lo cubren a pesar de tener esa pérdida por animal. Hoy los números salen empatados, un poco en rojo, un poco a favor, por lo cual creció ese 55, ese número que vos tenías de llenado de los corrales a 55, pero el nivel hoy de ocupación de los corrales básicamente es muy bajo y está con esa escasez de hacienda, que es lo que venimos observando desde octubre del año pasado. Lo que estamos viendo como consecuencia de lo que vos planteabas recién muy bien, que mucho de ese ternero va a una recría pastoril, esto genera indefectiblemente y de forma positiva para el sector un animal un poco más pesado. Hemos visto casi desaparecer el macho de 300 a 350 kilos, tanto en los corrales de Liniers como en el negocio directo. Aquellos que estaban acostumbrados a ir a buscar ese animal livianito, hoy tienen serias dificultades para hallarlo, ¿no?
Bueno, fíjate vos, otra de las claves de lo que es este mercado y cómo el mercado opera transparentemente. Si nos recordamos o nos retrotraemos, ya no me acuerdo si 2 o 3 años atrás, el debate que se dio por la baja del peso del nivel de faena de la ternera. Sí. ¿Te acordás lo que era? Vamos a volver al ternericidio, vamos a volver a los terneritos faenados. Y hoy desapareció naturalmente porque el mercado te lleva a producir un animal más pesado. Vos fíjate cómo las regulaciones en la ganadería prácticamente no sirven. No te voy a negar que el mercado establece todo. No, hay que controlarlo, hay que regular algunas cosas. Pero desapareció por una cuestión de negocio. Si no es negocio producirlo y el negocio agregarle kilos, el productor lo va a hacer instintivamente. Entonces no pasa por una regulación. Y hoy, como bien vos decís, como es muy caro ese chasis inicial del ternero, esos 200 kilos iniciales, es muy caro, hay que meterle kilos para licuar esa compra del ternero. Y la compra, si la licuación se hace básicamente hoy por hoy, ¿qué es lo que debiera hacer? Argentina es muy particular en el sistema de engorde, poniendo animales muy livianitos y de poca edad para encerrarlos en los corrales. Básicamente hay que hacer esa recría pastoril, la que cuántas veces nos habremos hablado del tema de la recría pastoril, que es la llave de todo el sistema de la cadena, de poder incorporarle kilos baratos a ese ternero, kilos de hueso y músculo, para después sí hacer una terminación a corral lo más rápido posible con un animal de 350 para arriba. 350, 380, 430, 450. El negocio da perfecto cuando se hace la recría pastoril con buena carga, con buen nivel de ganancia diaria. La clave es la ganancia diaria en esa etapa de recría para poder abastecer un animal de calidad. La última y cortita porque se nos fue el tiempo, Fede, tiene que ver con los datos de faena. ¿Algo que te haya sorprendido gratamente o ingratamente de lo que dejó la faena de marzo? Ingratamente lo que me sorprendió es la nueva forma que Zucca empezó a publicar nuevamente los datos. Otra vez novillo, novillito, ya desapareció ternera, ternero, mej, toro y vaca y vaquillona. Tantos años armando una tipificación por dentición para poder analizar mejor para poder analizar los números, desapareció todo de un saque de febrero a marzo. Publicaron nuevamente los datos de enero a baja, básicamente qué dicen los números, y después de esa caída fenomenal de enero de faena, se recuperó febrero y marzo, pero seguimos un 5% abajo con respecto al año pasado. Esa escasez de hacienda que veníamos mencionando ya se empieza a publicar y esto te da la tónica de falta de firmeza de precios, perdón. La escasez de hacienda te marca esa firmeza de precios, por lo cual está muy firme, hay una normal nivel de hembra con un 45%, vos viste que nosotros no le damos mucha bolilla si es retención, eso más que nada en el corto plazo. Va a haber esta oferta moderada de hacienda, básicamente va a faltar feedlot, las vacas tienen muy buen valor, hoy el productor está líquido, está financiado porque vale el ternero, vale la vaca, por lo cual puede llegar a haber un proceso de retención sumado a las buenas lluvias que hubo y campos empastados. Placer como siempre, Fede, un lujo que nos damos. Te mando un fuerte abrazo, nos hablamos en cualquier momento. Un abrazo grande, Silvio, buena semana. El médico veterinario Federico Santangelo, charlando en la mañana de Mercado Visión. Después de la pausa con Leo de Benedictis, vamos a hacer una suerte de resumen de lo que dejó el temporal que se vivió en muchos lugares de la Argentina productiva en las últimas horas. Pausa, ya estamos.